Video número 15. Lechos bacterianos. Bien, señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a empezar a trabajar un capítulo importante que son ya tratamientos de tipo aerobio. Entonces, vamos a ver esta parte correspondiente a lechos bacterianos. Más que todo vamos a ver, iniciando este proceso, con esta tablita que nos da alguna interrelación sobre lo que vamos a tratar. Mire, cuando habíamos hablado de procesos biológicos, decíamos nosotros procesos aerobios, anóxicos y anaerobios. Entonces decimos nosotros procesos aerobios, procesos de cultivo en suspensión y procesos de cultivo fijo. Cultivo en suspensión, decíamos nosotros fangos activados, es lo que parte de estos procesos biológicos que vamos a tratar, es fangos activados, nitrificación y lagunas aerobias. También vamos a trabajar estas lagunas. Aerobias aireadas y también sin airear. Y vamos a trabajar estabilización aerobia de fangos. Este capítulo pues es un poco complicado porque estabilizar por medios aerobios los fangos es muy costoso. Entonces, sobre todo son procesos de alta carga. En cuanto a los cultivos fijos, tenemos los filtros bacterianos, lo que vamos a trabajar ahora, ¿no? De alta o de baja carga. Y tenemos nosotros los sistemas biológicos rotativos o biolísicos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en cuanto a diseño? Fangos activados, filtros o lechos bacterianos y sistemas biológicos rotativos. Esos son lo que vamos a trabajar. Entonces, fangos activos y cultivo en suspensión y lechos bacterianos, sistemas biológicos en cultivo fijo. Hay otros procesos anóxicos que son la nitrificación y desnitrificación. Que no lo vamos a trabajar porque ya es profundizar un poco más, entonces no nos queda mucho tiempo. Procesos anaerobios, cultivos en suspensión. Aquí pues estaríamos hablando del reactor OASB, ¿no? Como cultivo en suspensión, y también hay procesos aerobios de cultivo fijo. Por último están los procesos combinados aerobios y anaerobios. Nitrificación, lagunas facultativas también vamos a trabajar, lagunas de maduración, también lagunas aerobias más lagunas facultativas. Estos temas también vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar con los procesos aerobios de cultivo fijo y vamos a trabajar lo primero que son los filtros o lechos bacterianos de alta y baja carga. Entonces vamos a ver ese tipo de procesos. Entonces decimos nosotros que trabajamos el primer sistema, que en el capítulo 7 son los lechos bacterianos. Entonces aquí tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí tendremos en la primera etapa, ¿no?, que sería el pretratamiento, ¿no? Luego, en el punto 2, pasamos de pretratamiento a tratamiento primario, en un decantador primario, y de estos hacemos tratamiento primario y pasamos al proceso biológico, que es el tratamiento secundario. En este caso, pues este proceso biológico del punto 3 corresponde a lo que nosotros estamos hablando de lechos bacterianos. Y después de esto, aquí hay otro sedimentador, entonces aquí sería este sedimentador primario, el 2, y este sedimentador secundario, que es para lo que desprenden la biopelícula que se desprende de los filtros percoladores, entonces la llevamos aquí a un sedimentador. Este es un sedimentador secundario. Entonces, en este sedimentador secundario van a ir, el agua va a pasar por aquí y después va a ir directamente a la fuente superficial ya tratada. Estos lodos del sedimentador secundario vamos a compactarlos, a quitarles un poco del agua y aquí trabajaremos un espesador y luego del espesador pues tendremos los procesos de tratamiento de lodos, en este caso pues son eras de secado, que es lo que se propone, y una vez sacado los sólidos pues vertemos o regresamos a cabecera. Entonces esta es digamos, una fotografía
completa de un proceso de tratamiento de lechos bacterianos. Entonces tenemos decantador primaria, el 3 es el lecho bacteriano. Y aquí sedimentador secundario, espesador, eras de secado y va para arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La parte correspondiente al tratamiento de lechos bacterianos. Diríamos nosotros que como consecuencia del aumento de las cargas contaminantes urbanas e industriales, frente al poder autodepudador de las cauces receptores, un pretratamiento, incluso una depuración primaria o física, no son suficientes para poder realizar el vertido sin problemas. Es preciso subir un escalón más, entrando así en el campo de los procesos biológicos. Es decir, yo no puedo pretratamiento y tratamiento primario y esto botarlo arriba, no. Tenemos que hacer un escalón más y este es el proceso biológico. Por eso vamos a trabajar, porque no podemos, aquí eliminamos sólidos, pero no materia orgánica, poquita materia orgánica. En cambio, el proceso de biológico de lechos bacterianos, pues sí me quita mucha materia orgánica. Entonces vamos a ver los procesos básicos de tratamiento secundario aeróbio. Existen varios métodos básicos de tratamiento secundario aerobio que pueden aplicarse, entre los que pueden citarse como de mayor importancia, los lechos bacterianos, los biodiscos y los fangos activos. Entonces, acá estamos trabajando lechos bacterianos. Luego vamos a trabajar biodiscos y después fangos activos. En estos tipos de tratamientos se emplean cultivos biológicos para conseguir una descomposición aeróbica y oxidación de la materia orgánica, pasando a compuestos más estables. Se obtiene así un mayor rendimiento que el alcanzado con una sedimentación primaria y por una depuración de tipo químico. Aunque los lechos bacterianos, los biodiscos y los fangos activos se basan en una acción de los organismos aerobios para llevar a cabo la descomposición, existe una diferencia operacional entre los dos primeros y el último. O sea, fangos, lechos bacterianos, biodiscos con respecto a fangos activos. En los lechos y biodiscos, los organismos están adheridos al medio de fijación y en ellos se recibe el material orgánico a transformar. En cambio, en el proceso de fangos activados, son los organismos los que buscan la materia orgánica de las aguas residuales. Es como si estuvieran los microorganismos flotando en una piscina y entonces ellos se mueven a conseguir su materia orgánica. En el otro caso no, los microorganismos están adheridos a un soporte, ¿no? Es como un estudiante en una clase, está sentado y ahí le pasan los alimentos. Eso sería cultivo fijo, pero en los otros, pues los microorganismos van a buscar los alimentos. En ambos casos, el éxito de la operación estriba en mantener las condiciones aerobias que son necesarias para el ciclo vital de los organismos y en controlar la cantidad de materia orgánica que descomponga. La materia orgánica es el alimento que sustenta estos microorganismos y su eficiencia disminuye tanto por la sobrealimentación como por la alimentación deficiente y no equilibrada. Es lo mismo que nosotros, ¿no? Hay que darnos una dieta balanceada, no meterle mucho alimento, porque si tiene mucho alimento y no hay microorganismos, pues la materia orgánica sale sin depurar, sin transformar. Al revés, si hay muchos microorganismos y poco alimento, pues se van a morir, ¿no?, de hambre. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros determinar qué tipo de proceso de tratamiento puedo yo ejecutar. Y esto dice biodegradabilidad del efluente. También esto tiene que ver relación directa cuando empezamos a trabajar tratamientos secundarios. La biodegradabilidad de un agua residual se determina por la relación entre la DQO a la DBO. De este índice se deduce fácilmente si la sustancia a depurar es de origen doméstico o industrial y señala el método de depuración más adecuado. Así se tiene que, si la DBO5 con respecto a la DQO es mayor de 0,4, es biodegradable, pudiéndose utilizar sistemas biológicos por fangos activos o lechos bacterianos. Entonces dices, no, que es biodegradable. ¿Por qué? Porque tiene harta materia orgánica biodegradable.
Entonces dijimos nosotros, si esta relación es más de 0.4, fangos activos o lechos bacterianos. Si B, dice, ¿no? La DBO5 con relación a la DQO está entre 0,2 y 0,4, es biodegradable si es no recomendable el empleo de lechos bacterianos. Entonces, si es mayor, sería este es mejor lechos bacterianos. Si C de BO5 sobre DQO es menos de 0.2, o sea, el 80% es materia inorgánica y el 20% materia orgánica, no es biodegradable o poco biodegradable. No es adecuado utilizar métodos biológicos y es conveniente recurrir a procesos químicos, porque hay mucho material inorgánico y nosotros lo que queremos en la parte biológica es, ¿no?, materia orgánica. Entonces veamos a ver cómo se generan estos lechos bacterianos. Veamos aquí una fotico de un lecho bacteriano, miren, ¿no? Y el agua está entrando por la parte central, el agua residual entra por aquí. Aquí tenemos una estructura que la vemos aquí, ¿no? Y esto tiene unos brazos. Los brazos, miren ustedes, los brazos de aquí y los de acá. Y estos brazos están en movimiento. Miren ustedes aquí en la foto de la izquierda, podemos ver los brazos y están girando alrededor de la parte central. Aquí, ¿qué están botando estos brazos? Pues agua residual. Entonces, es como que si una lluvia de agua residual cayera sobre este lecho. Este lecho puede ser material plástico o roca o piedra, cualquiera de las cosas, ¿no? Últimamente ya se está dejando de utilizar roca y están utilizando mucho material plástico. Este es de material plástico. Y entonces el agua, estos brazos giran, el agua llega a esta parte central, se distribuye en cada uno de los brazos y estos van girando. Ese giro puede ser que aquí en la parte central se tenga un motor y este motor haga que giren estos brazos. O también puede ser que por acción de hidráulica, ¿no?, el principio de cantidad de movimiento, pues podamos nosotros generar movimiento en estos elementos, ¿no?, estos brazos, y entonces sería aquí aprovechar la energía hidráulica y de otra manera pues podríamos utilizar la energía eléctrica. Entonces tendríamos nosotros esos elementos allí. Y aquí debajo, miren ustedes, ¿no?, aquí tenemos los soportes. Ya veremos que soportes pueden ser plásticos o pueden ser de concreto, de piedra. Aquí debajo, ¿no?, el agua entonces se moja la parte superior y aquí debajo cae, el agua cae en la parte baja. Entonces es como en el lecho, en el lecho del material plástico piedra, es como que si aquí estuviera una lluvia, hubiera una lluvia y el agua cae al fondo. Aquí tenemos nosotros, fíjense ustedes, unos huecos o orificios aquí. ¿Para qué? Para ventilar este sistema. Entonces, por aquí entra materia orgánica y por aquí estamos, el aire entrará por aquí y saldrá de abajo hacia la parte de arriba. Entonces, al ir de abajo hacia arriba, está oxigenando todo el sistema. Pues por eso entra aire y entonces el aire posee oxígeno y ese oxígeno lo vamos a llevar a los microorganismos. Entonces ahí tenemos la materia orgánica, el alimento que viene aquí, el oxígeno que viene de abajo hacia arriba, está oxigenando el sistema. Por eso este es un sistema aéreo. Bien, entonces vemos a ver qué nos dice del principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de los lechos bacterianos consiste en hacer caer el agua a tratar previamente decantada. Por eso utilizamos sedimentación primaria, en forma de lluvia sobre una masa de material de gran superficie específica. Nosotros generalmente utilizamos piedra o roca, pero últimamente hay un material plástico que tiene una gran superficie específica y es bien importante en el proceso porque podemos nosotros hacer que haya más biopelícula. En forma de lluvia sobre una masa de material de gran superficie específica que sirve de soporte a los microorganismos depuradores. La materia orgánica presente en el agua residual es degradada por una población de microorganismos adheridos al medio, o sea, al material plástico o a la roca.
Tal como muestra la figura 101, la materia es absorbida sobre la película biológica en cuyas capas externas es degradada por los microorganismos aerobios. Cuando los microorganismos crecen, el espesor de la película aumenta y el oxígeno es consumido antes de que pueda penetrar en todo el espesor de la película. Por lo tanto, se establece un ambiente anaerobio cerca de la superficie del medio. Según se va aumentando el espesor de la película, los microorganismos situados cerca de la superficie del medio de soporte, al no llegarles materia orgánica suficiente, o sea, alimento, entran en fase endógena, o sea, no tengo alimento, me muero de hambre, y pierden la capacidad de adherirse al medio. En estas condiciones, el agua residual arrastra la película y comienza el crecimiento de otra manera. Para que se realice el proceso de oxidación, la película biológica requiere un suministro continuo de oxígeno, que lo toma generalmente del aire que circula a través del medio de soporte por tiro natural. La película biológica, llamada mucílago biopelícula, contiene bacterias aerobias, anaerobias, hongos, algas y protozoos. La fauna predadora es generalmente abundante, gusanos, larvas de insectos, arácnidos, etc. La figura 7.2 representa esquemáticamente un lecho bacteriano. Bueno, entonces vamos a ver esta figurita 7.1. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay un material de soporte, que por ejemplo aquí, si lo podemos, miren, mucho material plástico, ¿no? Y esto tiene una gran superficie específica, porque por acá adentro tiene material y por acá van a generar crecer los microorganismos por todas estas paredes. O aquí tenemos paneles, ¿no? Que son, digamos que tiene una estructura fija, ¿no? Estos sí los podemos botar allí, pero estos no, estos son estructuras que están bien determinadas y bien definidas. En cambio, en todo caso, el agua viene por aquí, pasa por estos orificios y sale por abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Veamos a ver qué pasa en cada uno de esos elementos. Entonces, aquí está el material de soporte y empiezan aquí a los microorganismos a adherirse aquí al material de soporte, material plástico. Una vez que se ha adherido, pues, ¿qué está pasando? El agua residual que viene por aquí, ¿no? Está llegando de los tubitos esos horizontales que estaban moviéndose y tendríamos nosotros que aquí hay el alimento y el oxígeno. El oxígeno viene del aire, ¿no? El aire que se introduce en estos sistemas, fíjense ustedes, aquí tenemos huecos de abajo hacia arriba. El aire sale de abajo hacia arriba, el agua cae de arriba hacia abajo. Entonces tenemos un sistema de ventilación y tenemos el oxígeno. Entonces tenemos agua residual, microorganismos e introduciéndoles oxígeno. Entonces el agua residual tiene materia orgánica, los microorganismos pues tienen su alimento, tienen su oxígeno que transforman en sustancias simples y botan CO2, ¿no? Entonces esta capita poco a poco va creciendo, porque hay más cantidad de microorganismos. Entonces el agua residual pues generalmente la pasa a la parte superior de la biopelícula, aquí a la parte superior. El oxígeno también va a introducirse, pero aquí sobre esta zona, no alcanza a introducirse acá. Entonces, como no alcanza, la biopelícula está creciendo y el oxígeno no alcanza a meterse acá, pues aquí se formará una capa anaerobia, ¿no? Porque no le llega el oxígeno. Esta capa aerobia es porque le llega el oxígeno y aquí la anaerobia no le... La materia orgánica también, aquí le llega el alimento. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que no le llega alimento y entonces estos microorganismos entran en respiración endógena, o sea, fase de muerte, y entonces se desprenden de aquí de la biopelícula. Y digamos, esta capa de biopelícula desprendida, pues va aquí al fondo y cae en esto y sale por ahí. Por eso, pero entonces nosotros decimos, hombre, si se desprende mucha biopelícula, pues sale por aquí, pero no la podemos botar al río. Entonces, por esa situación o circunstancia, hay que hacer un decantador secundario para que esa biopelícula que se desprende aquí no vaya al río, sino que vaya a un sedimentador
se llama sedimentador secundario, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando se desprende esta biopelícula de aquí, nosotros hacemos un sedimentador secundario, él recolecta toda esa biopelícula y lo pasa a un espesador, ya, ¿no? Y viene el proceso de la línea de fangos. Y el resto de agua ya tratada, ¿no? Pues con eliminada la materia orgánica, se puede botar. Entonces, ese es el proceso biológico que tenemos nosotros allí. Y lo vemos aquí, ¿no? Entonces llega el agua, esto puede ser hidráulico, por movimiento hidráulico o por movimiento mecánico. Giran estos, el agua va hacia abajo, el aire va de abajo hacia arriba, tenemos materia orgánica y entonces tenemos allí un tratamiento de tipo aeróbio. Bien, entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un filtro percolador, material plástico, pero aquí lo tenemos, ¿no? He puesto esas esquemitas para que vean. Aspectos a considerar. Dice, los filtros percoladores pueden ser utilizados en casos donde no se necesite una eficiencia muy alta en la remoción de materia orgánica. Los aspectos más importantes a considerar en el lecho bacteriano son geometría. Respecto a la forma de los lechos, pueden ser circulares o rectangulares con diámetros que varían hasta 60 metros y con profundidades de unos 5 a 12 metros. O sea, unos 5, generalmente los materiales roca tienen, ¿no?, de 1,80 a 2,40. Sin embargo, los materiales plásticos sí pueden tener alturas grandes, cada 12 metros. En el caso de lechos circulares, generalmente la repartición hidráulica se realiza mediante distribuidores rotativos con 2 o más brazos montados sobre un pivote en el centro del filtro, que gira en un plano horizontal, impulsados por un motor o por la propia reacción dinámica del agua al salir por las boquillas. Las boquillas se distribuyen a lo largo de los brazos, lo que asegura una distribución homogénea de toda la superficie del lecho. En caso de lechos rectangulares, la repartición se asegura por medio de distribuidores fijos o por combinación de distribuidores fijos y rotativos. Medio de soporte. El medio debe ser durable, resistente al requebrajamiento, insoluble, y no debe aportar sustancias indeseables al agua tratada. Según el material de relleno, los lechos pueden dividirse en lechos bacterianos de relleno tradicionales, en los que se utiliza como material de relleno pusolanas, jorge, piedras silíceas trituradas o rocas volcánicas. Cualquiera de estos. Pero últimamente, pues, la tendencia es hacer materiales plásticos, porque esas piedras, rocas, tienen que es un área específica muy pequeña, y los espacios y los huecos entre una y otra piedra son muy, muy pequeños, muy chiquitos, y eso hace que cuando crezca la biopelícula se taponen. Entonces estos sistemas se taponan rápidamente. Sobre todo, por ejemplo, en esos que son filtros anaerobios de flujo ascendente, los FAP. Eso, cuando tienen piedras, se taponan a cada rato, y ese es un problema, el lavado. Entonces, sí, pues utilizando estos rosetones, por ejemplo, se puede tener mucha más área específica y no se taponan tan continuamente. Entonces, y los rellenos de material plástico tenemos aquí, ¿no? Diferentes tipos de materiales plásticos, paneles, miren ustedes esto. Bien, características físicas y geométricas, dice. Rocas y medios similares. Las escoras de roca, cualquier medio filtrante no deben tener más de un 5% de peso de materia. Bueno, esto aquí hay características, granulometrías del material rocoso. Entonces aquí se les da el tamiz de lo que puede ser el material roca. Tiene todas las características, ¿no? Medio plástico manufacturado, dice. La suficiencia de este medio se evalúa con base en la experiencia previa con instalaciones que traten aguas y cargas singulares. Aquí he colocado una tablita que me parece muy, muy interesante, porque dice comparación de propiedades físicas de medios y filtros percoladores. Tipo de medio, empaquetado, o sea, plástico, ¿no? Roca, desordenado, plástico y madera. Densidad, por ejemplo, ¿no?
la densidad del plástico dice 60, 96 kilos por metro cúbico. Pero observen la roca, 1400 y 1600 kilos por metro cúbico. Por eso estos, cuando se hace en roca o en piedra, pues no pueden ser muy altos porque el peso, ¿no?, sobre el sistema es bastante elevado, ¿no? 1400, 1600. En cambio, miren, de 48 a 80 densidad de kilos por metro cúbico. Miren el área superficial, o sea, metro cuadrado por metro cúbico. Cuando tenemos la roca, ¿no?, y sistemas en rocas, pues el área es muy pequeñita, ¿no? Metro cuadrado, 62 y 46 por metro cúbico. Sin embargo, en material plástico o desordenado, y este material plástico como el que veíamos aquí, estos son desordenados, este sí es bien ordenado, tendríamos nosotros de 138 a 164 metros cuadrados por metro cúbico. O sea, que donde se pueden pegar los microorganismos, el área es muy grande. En cambio, en las rocas y otros materiales no es tan grande. Por eso esta área baja. Y a nosotros nos interesan áreas altas. Pero miren ustedes esta parte de relación de vacíos. Miren, la roca tiene 50-60 de relación de vacíos. Y esta, no, está empaquetada, bunle, o sea, 94-95% de relación de vacíos. O sea, ¿por qué? Porque tiene, fíjense ustedes, tiene mucho hueco, ¿no? Y entonces cuando tiene estos huecos crece la biopelícula, pero no se pega con las otras biopelículas, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos nosotros, índice de huecos. O sea, la mayor parte son huecos, en cambio aquí no es mucho hueco. Entonces tenemos esa relación de vacío. Profundidad del filtro. El medio filtrante en caso de piedra debe tener una profundidad de 90 a máximo 1,80 sobre los desagües. Yo diría que de 1,80, la nueva norma me dice que de 1,80 a 2,40, ¿no? En el caso de medio plástico, la profundidad debe determinarse por medio de estudios pilotos y experiencias previas debidamente sustentadas ante la autoridad competente. En la tabla 7.3 se encuentran los rangos de profundidades típicos para los diferentes tipos de filtros, ¿no? Entonces vamos a ver la tabla 7.3, que es importante verla. Esta es. Entonces, mire, dice características: baja tasa, media y alta, pero en roca; alta tasa, plástico; y tratamiento grueso, roca plástico. Entonces, miren ustedes, roca plástico. Entonces dice, por ejemplo, a profundidad de 1,80 a 2,40. En cambio, cuando es plástico, tiene de 3 a 12 metros. O sea, que pueden ser altos estos. ¿Qué más tendríamos nosotros? Bueno, tiene eso, la remoción, ¿no?, de baja 80-90, 50-80, 65. En cambio, estos dice 75 a 95, pero tiene alta carga hidráulica y alta carga orgánica. Por ejemplo, estos plásticos de 0,6 a 3,2 y este de baja carga orgánica. O sea, el agua, digamos, no es muy contaminada, pero en cambio acá es una gran contaminación y lo resiste el filtro. Bien, entonces profundidades, decíamos nosotros que ahí tenemos por ejemplo, este filtro de aquí. Este es un filtro más alto que ancho, ¿no? Esto puede ser de 3 a 12 metros. No tiene mucha área, pero sí tiene alta profundidad. Pero son para alta carga orgánica. Alta carga orgánica y alta carga hidráulica. Bien, entonces tenemos nosotros aquí propiedades físicas de los filtros. Profundidad de filtro, ya decíamos nosotros que los rangos de profundidades, de 8 a 2,4 y de la otra de 3 a 12 metros. Sistemas de desagüe inferior, pues ahí tienen los sistemas de desagüe de este sistema. Vamos a ver cómo es la parte del lecho bacteriano. Entonces, el afluente viene aquí, el agua riega el filtro, y por aquí, por la parte de abajo, existen unas ventanas para introducir el aire, ¿no? Y esto aquí, pues, descarga a escurrimiento libre, no a presión, a escurrimiento libre, viene el agua. Y esto, como si el filtro es, el filtro percolador es de baja carga, ¿no?,
el decantador secundario no puede existir. Pero generalmente cuando es intermedia o alta por desprendimiento de esta biopelícula, lo que se hace es decantador secundario. Generalmente. Podemos obviar esto, sí, pero lo que se hace, lo mejor es que para que se desprenda esta biopelícula y la biopelícula llega a la parte de final. Entonces, y aquí, de aquí, ¿qué hacemos? ¿La recirculamos? No, estos sistemas no necesitan recircular la materia orgánica que está aquí. Nosotros esta materia orgánica la cogemos y la llevamos al espesador, como lo teníamos en esta parte de aquí. Estos sistemas no recirculan los lodos, sino que llegan los lodos de aquí y los botamos. No los recirculamos acá. En cambio, por ejemplo, el sistema de fangos activos, estos lodos que están aquí los recirculamos aquí a cabecera, al punto 3. Bien, entonces tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, entonces decíamos nosotros que, miren ustedes, muchas veces yo tengo que meter más agua a este sistema. Yo muchas veces tengo que meter más agua a este sistema con el objeto de aumentar la carga hidráulica para que la biopelícula no crezca tanto. La biopelícula va a crecer, ustedes ven aquí, va a crecer, va a crecer y va a crecer. Esta biopelícula aquí se forma aquí, ¿no? Inicialmente está aquí, después está acá. Entonces, para que no crezca tanto, lo que nosotros podemos meterle es más agua aquí. ¿Y cómo hacemos para meterle más agua? Pues metemos el agua residual y recirculamos agua. Entonces, esa agua, esa cantidad de agua hace que la biopelícula no crezca tanto. Entonces, no crezca mucho hasta acá. No, yo no la voy a hacer crecer mucho, sino hasta aquí. Entonces, usted métale más agua para que ese esfuerzo cortante que genera el agua sobre la biopelícula haga que esto no crezca mucho. Entonces, en muchas oportunidades vamos a tener que recircular, ¿no? Recircular el agua. Pero hay que ver dónde se recircula. Yo puedo hacer recirculación aquí, de esta agua que viene, la recirculo, o también puedo hacer recirculación desde esta parte de acá, donde el agua está limpia y la recirculo. Mire, la recirculo y entonces el agua residual más el agua que me viene de recirculación y entonces aumento la carga hidráulica porque aumento el caudal en la misma área, aumento la carga hidráulica y entonces me puede estar generando velocidades mayores para que no me crezca mucho la biopelícula. Pero lo puedo hacer aquí como lo tenemos, pero también lo puedo hacer en la parte central aquí, en esta parte. Puedo hacerlo en esta parte. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, la recirculación es un elemento muy importante. Entonces, podemos distinguir los siguientes tipos de lechos. Lechos tradicional de baja carga, lechos con relleno tradicional de alta carga, contaminante, o sea, carga orgánica, y lechos de relleno plástico. Los lechos de relleno tradicional de baja carga, o sea, carga hidráulica o carga orgánica, o sea, poquita materia orgánica. Son dispositivos sencillos y de funcionamiento seguro que producen efluentes estables, altamente nitrificados. Esa es otra cosa que hacen los lechos bacterianos, nitrifican, ¿no? O sea, le quitan el nitrógeno. Filtros lentos en los cuales el agua hace un solo paso a través del filtro con cargas volumétricas bajas, permitiendo además una nitrificación relativamente completa. Producen una composición del efluente bastante estable, pero crean problemas de olores y moscas. Pueden absorber sin dificultad grandes variaciones de carga en el agua residual bruta. El rendimiento de eliminación de materia orgánica es alto, alrededor del 90%. Baja carga contaminante. El problema es que en estos filtros puede meterse dentro del filtro moscas, ¿no? Entonces eso da olores, genera problemas de olores, ¿no? Y pueden generar problemas de moscas, ¿no? Ese es uno de los. Como tiene baja carga, bajo caudal, entonces pues, se genera este problema.
Dice, en los lechos de baja carga la acción de los organismos predadores es importante, ya que al no tener una carga hidráulica suficiente, el fango tiende a acumularse en el seno del lecho. La acción de predadores junto con la respiración endógena limita la proliferación excesiva de película biológica. Sin embargo, debido al peligro de atascamiento frecuente, los olores que se producen, sobre todo en tiempos cálidos, y la existencia de moscas que se desarrollan en forma permanente, los lechos de baja carga han sido restringidos, sobre todo por esto. Entonces vamos a ver relleno tradicional de alta carga, o sea, piedras, ¿no? Este tipo de lechos, los cuales necesitan generalmente una recirculación, por eso tenemos alta carga. Tiene mucha materia orgánica, entonces le metemos agua para aumentar la cantidad de agua que fluye por aquí para que la biopelícula no crezca. Lechos de alta carga, dice, los cuales, este tipo de lechos, los cuales necesitan generalmente una recirculación. La carga hidráulica es tal que con ella se obtiene la homogenización de la flora bacteriana en todo el proyecto, diluyendo por otra parte la DBO5 influyente. Claro, si me viene una carga contaminante alta y yo saco el agua que está limpia, pues hay una dilución, ¿no? Entonces me diluye la DBO5. El porcentaje de recirculación puede llegar al 400%. Este sistema de filtración tiene una eficiencia tan buena como la de los filtros de baja tasa y evita en gran medida el problema de moscas y olores. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga hidráulica, porque me llegó agua. Entonces, esas moscas que se pueden generar allí o larvas, las podemos estar limpiando porque tienen una carga hidráulica. La autolimpieza del material portante sobre el cual subsiste únicamente una fina película activa permite cambios rápidos y exime el lecho bacteriano de degradar en su seno la materia celular formada. Esto se realiza en otros procesos de la estancia depuradora, tratamiento de fangos, lo que exige el empleo de un clarificador a la salida del lecho para recoger las materias primas depositadas. O sea, como esto sale mucha desprendimiento de biopelícula, pues metemos un descantador secundario. La recirculación se realiza casi siempre con el efluente final o con el efluente del propio lecho, y su finalidad fundamental es la de mantener constante una alta carga hidráulica. Además tiene otras funciones, dice. Realiza autolimpieza del lecho bacteriano, siembra las aguas residuales antes de entrar en el lecho y diluye la DBO de las aguas residuales. La recirculación del efluente permite que los lechos de alta carga consigan rendimientos de eliminación de DBO superiores al 90%, reduciéndose los problemas de obstrucciones y los derivados del olor y las moscas. En la figura 7.3 se pueden observar distintos esquemas de lechos bacterianos de alta carga de 1 y 2 etapas con recirculación. Y hay una figurita, ¿no? Leche con recirculación. Viene el residuo. Pero veamos por aquí había otra figura. Por ejemplo, esta figurita. Mire, el agua residual llega aquí, porque es muy alto, se bombea hacia la parte superior y cae como lluvia esta cosa. Y entonces el agua cae aquí, pero miren, parte del agua que cae aquí, ¿no?, por medio de este orificio, entra a este sistema. O sea, aquí hay agua residual y esta es un agua limpia, y entonces las dos se combinan. La DBO, la concentración se diluye y va para acá, pero con un caudal, ya no con el caudal de aguas residuales, sino más el caudal de recirculación. Y el resto ya, el sistema viene por aquí a un decantador secundario. Y el agua sale como tratada. Fíjense ustedes, este es un material plástico, pero hemos utilizado la salida de esto y aquí por orificio y llevamos un caudal más el caudal de agua residual más el caudal de recirculación y lo bombeamos, pumas, fusuera. Y con lo que tenemos una carga hidráulica mucho más alta y me genera disminución en los procesos de atascamiento, olores y moscas. El agua, la otra agua la pasamos nosotros al sedimentador secundario. Aquí se depositan las biopelículas, ¿no?,
Y este lodo ya no lo recirculamos acá, no, eso no se recircula, sino que se va al sistema de tratamiento de lodos. Bueno, entonces, dice lecho de relleno plástico. Durante las últimas décadas se han tratado de encontrar nuevos materiales para el relleno de los procesos de lechos bacterianos, mediante los cuales se reducen los riesgos de obstrucciones y mejora su eficiencia específica, así fue como aparecieron en los años 60 los rellenos con material plástico. Estos lechos, al ser poco sensibles a estrajamiento, trabajan con cargas orgánicas muy elevadas, comprendidas entre 1 y 8 kilos de DB5, o sea, kilos de materia orgánica, día por metro cúbico. La mejora de los materiales de relleno disponibles en el mercado responden a las exigencias de ser autoportante, superficie específica elevada, miren ustedes, ¿no? Índice de vacío superior al 90% para evitar colmataciones, limpieza para poder alcanzar alturas importantes, entre 4 y 10 metros, resistencia mecánica suficiente para poder soportar la carga de colonias biológicas y el agua que corre en el lecho, valores alrededor de 500 kilos por metro cúbico, se toma para calcular el sistema de soporte, estabilidad química del material, duración media de los materiales, unos 10 años. Los materiales plásticos difieren unos de otros por la forma que condiciona la relación superficie-volumen, tipo de alvéolo, por la relación peso-volumen y por la naturaleza del material constituyente. Aquí están cuántos son los rendimientos. Y en la figura, dice la figura 7.4, se muestra una curva típica de rendimiento del lecho con material plástico en función del volumen de material de metro cúbico de agua tratada. Aquí 45 es aquí, 50 es aquí, 55, aquí sería 80 y aquí 85. Está corrida un poco la curva. Dice, los rellenos plásticos se utilizan generalmente para tratar vertidos concentrados, por lo que es necesario prever la recirculación de una parte del caudal a la entrada del lecho con el fin de mantener una carga hidráulica mínima, por debajo de la cual no se consigue autolimpieza necesaria. Contrariamente a lo que sucede con lechos de relleno tradicional, se ha comprobado que la recirculación no mejora sensiblemente, en este caso, el rendimiento de eliminación de DB. Un esquema de una instalación de este tipo se representa en la figura 7.5. Material del relleno filtrante, ya lo hemos visto, pues superficie específica, definida como la relación entre el área superficial del soporte y el volumen del lecho. Aquí hay algo, ¿no? Bueno, aquí hay algo sobre la superficie específica, a su vez sobre volumen. Índice de huecos, pues decíamos nosotros el tamaño de los intersticios, entre más sea el índice de huecos, pues mejor es la eficiencia del sistema, ¿no? Porque tiene más área específica. Uniformidad de la homogeneidad del relleno facilita la circulación del agua y del aire a través del relleno y atenúa su colmatación. Entonces aquí también esto de la uniformidad ya tiene que ver con lo que nosotros estábamos viendo acá, ¿no? Este es uniforme, estos no son uniformes. Entonces esto hace que la eficiencia sea aumente. ¿Qué tenemos a ver más aquí? Densidad, pues, tanto mayor sea, permite alturas mayores de material de relleno. Resistencia mecánica, inercia química, parámetros importantes. Carga hidráulica, dice, es el volumen de agua residual aplicado a un lecho bacteriano, incluida la recirculación por metro cuadrado de superficie y unidad de tiempo. Se expresa en metros cúbicos hora o metros cúbicos día por metro cuadrado de superficie. Decíamos, la carga hidráulica es igual al caudal sobre área superficial. Ese es. Entonces, caudal, metro cúbico hora, dividido entre el área superficial por metro cuadrado.
Carga de caudal. Los valores de la carga hidráulica deben usarse para el filtro, se encuentran en la tabla 7.3, dice. Ya la vimos esa tabla, o la pasamos, ¿no? Entonces miren ustedes que esa tablita es la de diseño. Esta es del RAS. Esta carga hidráulica dice baja carga 1,4 metros cúbicos día por metro cuadrado. Carga orgánica también, ¿no? Kilos día por metro cúbico. La carga hidráulica es por metro cuadrado y la carga orgánica kilos día, kilos de VO5 día por metro cúbico, ¿no? Aquí es metro cúbico día por metro cuadrado. Caudal dividido entre área. Entonces tenemos carga orgánica, relación de recirculación, cuando es plástico, cuando es roca. Profundidad, y cuando es plástico y cuando es roca. Remoción también. Calidad del efluentes, dice, ¿no? Bien nitrificado someramente y sin nitrificación. Consumo energético tenemos de kilovatios metro cúbico. Entonces tenemos todos, ¿no?, los parámetros de diseño, carga orgánica. Si yo voy a material plástico, pues aquí está la carga orgánica, de 10 a 75 metros cúbicos día por metro cuadrado. Carga orgánica de 0,6 a 3,2 metros cúbicos de VO5 día por metro cúbico. Relación de recirculación 1,2. Pues todos los datos los tengo aquí. El factor de recirculación dice, es el número de veces que la materia orgánica pasa por el lecho. Son la razón entre el caudal de recirculación aplicado y el caudal de agua residual que entre en el tratamiento. Entonces, F, el factor de circulación, R, es igual al caudal recirculado sobre Q. Entonces ya depende de qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Si yo quiero decir, mire, este coeficiente de recirculación, este es caudal recirculado, pues puede ser la mitad del caudal, puede ser una vez el caudal o 2 veces el caudal. Entonces, la relación de esto sobre esto, y este es el factor de recirculación, teniendo en cuenta este valor de eso. Cuando se efectúa recirculación es importante determinar si es antes o después del clarificador primario, pues esto afecta significativamente el diseño, los rangos de recirculación de 0,5 a 4. Entonces, lo que me quiere decir es que yo tengo que decir a dónde es, antes del caudal recirculado, por ejemplo, aquí, o después del sedimentador secundario que venga aquí. Entonces, aquí es, ¿no?, después del caudal estoy recirculando. Pero el otro es que puedo sacar de acá, después del sedimentador secundario, recircular. Por eso dice, tiene que tenerse en cuenta esos elementos. ¿Qué más tenemos? A ver. La tablita que decíamos nosotros, que ya hemos explicado. Aquí son los parámetros de diseño. Esta norma es de fuente RAS, ¿no? La RAS. Hay muchas tablas, ¿no? Yo tengo, por ahí yo tenía varias tablas, pero no, yo le puse la que nos sirvan para nosotros, nuestro diseño. Ya es, con esta es lo que calculamos, porque, por ejemplo, decía, hay variaciones. Por ejemplo, este 0.07 a 0.22. Este llegaba a 0.45 y aquí no llega ya. Por eso mejor es trabajar con fórmulas, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí, ¿no? Y en el próximo video, pues vamos a tratar ya hacer consideraciones teóricas y veremos ya cómo se calculan los lechos. Pero de todas formas, pues esta tablita, como les decía, es bastante importante para el diseño de los filtros perforadores. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias, muy amables, y nos veremos pronto. De todas formas, siempre energías
positivas.